Televisa presenta. Buenas tardes, depende de la hora que lo estén viendo. Bueno, nosotros somos el grupo D, vamos a hablar sobre el proceso de la fotosíntesis. Bueno, como una pequeña introducción tenemos que es la fotosíntesis. Es un proceso químico que se produce en las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias cuando se exponen a la luz del sol. Durante la fotosíntesis, el agua y el dióxido de carbono se combinan para formar carbohidratos, azúcares y se desprenden del oxígeno. Como proceso tenemos dos, que son la fase luminosa y la fase oscura. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros, y bienvenidos a esta presentación sobre el aspecto fascinante de la fotosíntesis, la fase luminosa. La fase luminosa de la fotosíntesis es el proceso inicial en el cual las plantas, algas y algunas bacterias transforman la energía lumínica en energía química utilizable. En la fase luminosa, la luz es capturada por pigmentos fotosintéticos, principalmente la clorofila, ubicada en los cloroplastos de las células vegetales. La energía lumínica activa a los electrones de la clorofila, iniciando así la transferencia de energía. Durante esta fase, los electrones de la clorofila se energizan y se transfieren a una molécula receptora de electrones. Esto deja a la clorofila con un déficit de electrones que se compensa mediante la fotólisis del agua. Este proceso, en el cual el agua se divide en oxígeno como protones y electrones, liberando oxígeno como subproducto. La energía liberada por la transferencia de electrones se utiliza para bombear protones a través de la membrana tilacoidal, creando un gradiente de concentración de protones. La liberación de los protones a través del ATP sintasa permite la síntesis del ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Este proceso se denomina fosforilización no ciclítica. Además de la producción del ATP, la transferencia de electrones conduce a la reproducción de NDP a NDPH. Los electrones activados se transfieren desde la clorofila a una cadena de transporte de electrones donde se denomina con NDP y protones para formar NDPH. Hoy les voy a hablar sobre el proceso de la fase nocturna o oscura. Esto no requiere presencia de luz, pero sí puede tener un lugar. Está formado por un conjunto de reacciones que tienen lugar en el estroma, en las que se aprovecha la energía y el poder reductor de la fase luminosa para reducir y asimilar el CO2, para obtener moléculas orgánicas en un proceso de fijación de carbono en conclusión. El proceso de la fase oscura también consiste en la transformación de dióxido de carbono en la glucosa y otros carbohidratos, así utilizando la energía química en los productos. También como esta energía almacena en forma de ATP y NADPH, se usa para reducir el dióxido de carbono a carbono orgánico. ¿Qué hacen las playas con la luz del sol? Bueno, las playas interactúan con la luz del sol de diversas maneras, como por ejemplo en la descomposición de la materia orgánica que se acumula en la playa, como las algas y los organismos marinos. La energía solar contribuye al proceso de descomposición, que es importante para la salud del ecosistema. Algunas plantas costeras exhiben fototropismo, que es un fenómeno en el que crecen hacia la luz solar. Esto les permite maximizar la cantidad de luz que reciben para la fotosíntesis y el crecimiento. La luz del sol en las playas es vital para la vida de numerosas especies de plantas y animales que habitan en estos entornos. Las plantas costeras, como las dunas de arena y la vegetación de la orilla, dependen de la luz solar para su crecimiento y su supervivencia. Además, la luz del sol también permite que crezcan microorganismos que a su vez son una fuente importante para el alimento de la vida marina.
En las zonas costeras, algunas plantas y algas llevan a cabo la fotosíntesis utilizando la luz solar como una fuente de energía. Estos organismos fotosintéticos son esenciales para el ecosistema costero, ya que proporciona alimento y refugio para una variedad de vida marina. La arena de la playa y el agua actúan como reflectores y refractores de la luz solar. Esto puede dar lugar a impresionantes efectos visuales como los reflejos brillantes de la superficie del agua y los tonos dorados de la arena. Los productos de la fase luminosa, la clorofila y el fosfato. La clorofila es el pigmento verde que se encuentra en los cloroplastos de la célula vegetal y es responsable de capturar la energía luminosa durante la fase luminosa en la fotosíntesis, mientras que el fosfato se utiliza para almacenar y transportar la energía química producida durante la fotosíntesis, el CO2 y glucosa. El CO2 se utiliza como fuente de carbono en la fotosíntesis para sintetizar moléculas orgánicas, principalmente glucosa, utilizando la energía luminosa capturada durante la fase luminosa del proceso fotosintético. El H2O y el O2. El agua en la fotosíntesis se descompone en oxígenos, protones y electrones, liberando oxígeno como subproducto y proporcionando electrones y protones necesarios para la producción de ATP y NADPH. El oxígeno liberado es esencial para la respiración celular aeróbica de organismos heterótrofos, incluidos los animales, y para el mantenimiento del equilibrio del oxígeno en la atmósfera. ATP. El ATP es la principal fuente de energía que impulsa la reacción química en las células de una molécula de alta energía. La fosforilación acíclica, que ocurre durante la fase luminosa utilizando la energía luminosa para crear ATP a partir de ADP, difosfato de adenosina y fosfato inorgánico. NADPH es el portador de los electrones reductor que proporciona la energía y los electrones necesarios para futuras reacciones bioquímicas durante la fotosíntesis. La forma cuando los electrones se transfieren a través de la cadena de transporte de electrones desde la clorofila al NADPA, fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina y protones de agua. ¿Cómo es el proceso de la fotosíntesis? El proceso de la fotosíntesis es un proceso químico que permite a los organismos vegetales y algunas bacterias crear materia orgánica a partir de la materia inorgánica y la luz. El primer paso es la absorción de luz, que los organismos fotosintéticos absorben la luz del sol, que es la fuente principal de energía para la fotosíntesis. Segundo paso, la transformación de energía. La energía de la luz se convierte en energía química, que esto forma un NADPH, que es nicotina, adenina, dinucleótido, fosfato, y ATP, que es adenosina trifosfato. El tercer paso es la síntesis de hidratos de carbono. Utilizando la energía química almacenada en el NADPH y el ATP, los organismos fotosintéticos reducen el dióxido de carbono para sintetizar hidratos de carbono. La fórmula general de la fotosíntesis es 6H2O más 6CO2 más la luz. Esto da igual a 6H12O6 más 6O12. Esto significa que para realizar la fotosíntesis son necesarias 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono y energía lumínica. Estos ingredientes se transforman en una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. El oxígeno es liberado a la atmósfera, mientras que la glucosa se utiliza para proporcionar energía a la planta y producir compuestos como proteínas, almidón o lípidos. Es importante destacar que la fotosíntesis es fundamental para la vida en nuestro planeta, ya que es responsable de la producción de toda la materia orgánica y del oxígeno que respiramos. Agua marina.